vinimos. Vamos a abrir dos pasajes de la palabra del Señor. Uno está en Juan 5:24. Hoy deseo empezar en Juan 5:24 y Apocalipsis 20:15. Una vez que lo tenemos, nos ponemos de pie, por favor. Juan 5:24 dice: de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Padre bendito, es un gozo, una bendición para nosotros estar en tu casa. Es una gran bendición y privilegio poderte alabar y bendecir. Reconocer que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Señor, manifestarte en nuestro agradecimiento y también, Señor, mostrarte nuestra dependencia de ti. Hemos entendido que solo en Cristo la vida vale, tiene sentido, tiene rumbo, tiene esperanza. Gracias por haber tenido de nosotros misericordia y habernos traído a ser parte de tu pueblo. Ayúdenos, Señor, a permanecer fieles hasta el día en que suene la trompeta. Que entre tanto suena la trompeta, nosotros nos ocupemos en las cosas espirituales y nos ocupemos en servirte y en testificar de ti y aprovechar cada día, como decía el director, para alabar y bendecir tu santo y glorioso nombre. En esta noche, Señor, ponemos la enseñanza de tu palabra. Por favor, que tu Espíritu Santo guíe a tu siervo, que le use, Señor, según tu propósito, como un instrumento en tus manos. Que tu palabra, oh Dios, corra y sea glorificada, y que tu palabra, por favor, lleve bendición a otros. Te lo rogamos, oh Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Deseo empezar con una pregunta. Venimos hablando sobre el tema del infierno o lago de fuego. Una pregunta importante: ¿por qué la Biblia habla tanto del infierno? ¿Cuál es el propósito de Dios al hablar tanto del infierno en la Biblia? Sí, hermano. Sí. Dios quiere prevenir, Dios quiere advertir. Cuando está hablando del infierno, está hablando de un lugar terrible y espantoso, que nadie en sus 5 sentidos desearía estar allí, pero que el mundo se está perdiendo porque está rechazando la oportunidad que Dios está ofreciendo. El plan de Dios siempre ha sido y es salvar a la humanidad. En esto se da toda una treta el diablo desde los orígenes. El diablo sabía que, tenemos la escena de Caín y Abel, se presenta cada uno con su ofrenda de acuerdo a las reglas establecidas de Dios en el principio. Caín se equivocó, Abel hizo como correspondía, honrando, si se quiere, el sacrificio futuro del Hijo bendito de Dios. Y el diablo sabía esto,
Y el diablo pensó que matando a Abel terminamos con la idea de la redención, pero no sabía que Dios tenía otro y levantó a Set y a través de él siguió la línea de lo que se denomina el rastro de la sangre. Y entonces el diablo allí también interviene, y a eso vamos a entrar a hablar un poquito hoy. El plan de Dios, amados hermanos, tal vez volviendo a Marcos capítulo 9, pasaje que vimos anteriormente, el plan de Dios es librar al hombre de la condenación. Hay muchas cosas que están llevando al hombre a la condenación. Ha preferido andar en la vista de sus ojos, en los deseos de su corazón, haciendo malas acciones, tomando malos caminos, poniendo la mirada donde no debe poner. Y es en ese sentido que dice Marcos capítulo 9, versículos 42. Entre cosas dice la palabra: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que le atase una piedra al molino en el cuello y que arrojase al fondo del mar. El texto por sí dice: no debemos ser tropiezo a nadie, porque esto Dios no lo ve con disimulo. Dice el verso 41: y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al lago de fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un texto contundente que nos deja ver que dentro del plan de Dios quiere salvar al hombre de esa fría y espantosa realidad. Y es por eso que Dios envía a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dios decidió, el hombre no se puede salvar, nadie puede hacer nada por sí mismo. Dicen pasajes muy conocidos como Isaías 64:6, que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Dice el capítulo 59, ahí mismo Isaías versículo 2, que todas nuestras maldades nos apartaron de Dios. Y eso describe la triste realidad del hombre. Hay otro pasaje en el libro de los Salmos que habla que nadie puede dar a Dios el precio de la redención de otro. Nadie. Y allá en Efesios capítulo 2, verso 9, dice: no por obra para que nadie se gloríe. Todas estas escrituras anulando las posibilidades humanas. Y ante esa fría realidad es que Dios envía a su Hijo. Y allá cobra figura el pasaje lindísimo de Filipenses 2, verso 6, y habla de quién era Jesús y qué estuvo dispuesto a hacer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Está bien. Entonces Dios propone a su Hijo Jesucristo como la única posibilidad, como la única alternativa para el ser humano.
Hay un pasaje bonito allí en el libro de Isaías, deseo leerlo. Creo que leer esta escritura honra la obra de Cristo. Dice Isaías 53, versos 13 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versos 10 y 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. No pierdan de vista ese verso 10. Dice allí el texto: con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Subraya la frase que sigue: cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la fidelidad de ellos. Este versículo 10 y 11 no lo pases a la ligera. De hecho, todo el texto es muy importante de considerar. Porque yo quiero decir que todo el mundo está celebrando a un Cristo que no conoce, que no le recibe. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Y es una festividad que cobra origen, por lo menos si usted investiga la historia, en los primeros 3 siglos de la historia cristiana, nunca la verdadera iglesia celebró la Navidad. En los primeros 3 siglos, nunca la verdadera iglesia celebró la Navidad, sino con el nacimiento de la iglesia romana, allá entre el siglo III y IV, inicia una celebración por primera vez de la celebración del niño. Yo quiero, escúcheme y razone esto. Usted leyó el verso 10 y 11, donde empieza a afirmarse la salvación de alguien. ¿Cuándo? Leyeron el verso 10 y 11 de Isaías. ¿Cuándo? Cuando dio su vida en expiación. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cuánta gente fue salvada antes de la cruz? ¿Cuántos eran salvos antes de la cruz? Piénseme esto. Piénseme, medíteme esto si usted está leyendo el verso 10 y 11. ¿Cuánta gente fue salva antes de la cruz? ¿Alguien puede responder? Nadie fue salvo antes de la cruz. Escúcheme esto, nadie era salvo antes de la cruz. Tenían la fe y la esperanza en un Salvador, en un Redentor. Juan no presenta a
a Jesús como el niño de Belén. No, lo presenta como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Me está oyendo? Y esto es muy importante, hermanos, que lo veamos, porque el diablo ha metido a la humanidad en un juego. Trató de matar a Abel para terminar con la línea de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús nace, el rey Herodes mata, se cree que alrededor de 2,000 niños, donde la intención del diablo era eliminar la posibilidad de la cruz, de la redención. Y fue cuando un ángel le dice a José que fueran a Egipto y se esperaran hasta que muriera el rey. Y después subieron a Nazaret de Galilea, donde él llevó toda su vida, totalmente, digamos, como un judío común y corriente. ¿Qué se había ganado hasta ahí? No, Dios solo anunció que Él era el Salvador del mundo. Pero Él empieza a transmitir la gracia y la misericordia de Dios hasta los 30 años. ¿O acaso no fue allí donde Él empezó su mensaje? Dice la Biblia que en la boda de Caná, María le dijo, no tienen vino. ¿Y cuál fue la respuesta de Él? Mujer, aún no ha llegado mi hora. No era tiempo de que Él se manifestara. Había un tiempo predeterminado por Dios. De manera que, miremos allí buscando otros apuntes. Miremos en Gálatas, por favor, es un pasaje importante. Gálatas capítulo 4, podemos leer del 1 al 10. Dice la palabra, voy leyendo rapidito. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada, el niño en nada, a ver, el heredero es niño en nada diferente del esclavo, aunque sea señor de todo. ¿Está viendo usted cómo era Jesús en relación a los demás niños de Israel? Un niño igual que todos, aunque fuera ¿qué? Señor de todo. Y dice mal la palabra, sino que estaba bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuándo empezó él el ministerio? A los 30 años. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, recordemos que la etapa de Jesús se presenta en dos. Una cuando nace y la otra cuando inicia su ministerio. Así es que no podemos ver esto solo en el aspecto del nacimiento, porque si Jesús hasta los 30 años no proyectado nada en Israel. ¿Cuántos habían sido salvos en él desde su nacimiento hasta los 30? Ninguno. Ninguno. Y dice la palabra del Señor, pero cuando vino el tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y aquí entra ya su ministerio a partir de los 30 y con la obra de la cruz, para que redimiese. Ahora la pregunta, ¿cuándo se origina esa redención? En la cruz. En la cruz. Y ahora vamos a leer un texto más en ese sentido. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Léame el 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Y yo pregunto, ¿qué porcentaje podríamos decir del mundo que conoce a Cristo? 15, 20, 25%. Primera Juan 5:22 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero el maligno es astuto para engañar, ¿sí? Y tiene a todo el mundo celebrando el nacimiento de Cristo, pero le vas a hablar de la cruz, le vas a hablar del evangelio y no quieren nada ni con la cruz ni con el evangelio. Entonces es un trabajo astuto del diablo para engañar y traer conformidad a los corazones y hacerles sentir bien con lo que no viene. Dice más la palabra del Señor, mas ahora conociendo a Dios, y esto tal vez para los creyentes, ¿verdad? Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Y quién? Una pregunta. ¿Quién propone los días, los meses, los tiempos y los años? ¿Dios en su palabra o el mundo religioso? Seamos prácticos. ¿O el mundo religioso? ¿Acaso el mundo religioso no domina sobre la sociedad mundial, por lo menos dentro de lo denominado mundo cristiano? ¿Sí? Y entonces nosotros, lo espantoso para el pueblo cristiano es que estamos marcados por fechas que Dios nos enseña en su palabra. Y estamos siguiendo festividades que Dios nos propone en su palabra. ¿O alguien me puede decir dónde Dios la propone? Los que más conocen de la Biblia aquí, ¿hay alguien que me puede decir dónde Dios la propone? ¿Quién la propone? Ya eso es parte del calendario. Ya vienen los calendarios fechados con las fiestas patronales y fiestas. Todo está así marcado y eso marca la sociedad. Y el mundo cristiano ha entrado en eso. ¿Sabe? El diablo astutamente sabe cómo trabaja. Vamos a irnos a Génesis, por favor. Capítulo 10. ¿Dónde empieza el diablo a gestar su trama? Génesis 10, versos 8 al verso 12, dice la palabra del Señor. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante. Aquí el término delante no era afín con Dios, era en contra de Dios, en oposición a Dios. Delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo del reino Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria,
y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y aquí se conformó un reino. Y él se constituyó en el primer poderoso. Hay muchas teorías allí respecto a este personaje, de cómo fue. Se dice mucho de que Semiramis había recogido a este Nimrod siendo pequeño, y cuando fue muchacho hubo incesto allí. Se supone ella era su madrastra, y en el transcurso del tiempo Nimrod murió, y entonces esta mujer inventó la trama de que había quedado encinta de Nimrod de una forma sobrenatural, y cobra figura la persona de Tamuz en la Biblia. Y aquí con Semiramis se inicia una perversa idolatría y paganismo que poco a poco fue absorbiendo todas las culturas. Y todas las culturas empezaron a celebrar a la madre y al niño. Y la fecha predominante antes de Cristo era el 25 de diciembre. Así es sencillo. Entonces, cuando el romanismo cristianiza el paganismo, si hubieran escogido otra fecha, si hubiera seguido celebrando la fiesta pagana de Semiramis y Tamuz. Entonces lograron unificar la fecha, cambiándole el nombre de María y Jesús como la madre y el niño. Y empezó a envolver al mundo hasta el día de hoy. En aquel entonces, Israel cayó en el fuego. Y esto es bueno considerarlo, porque se supone Israel tenía la ley de Dios, debía obedecer a Dios, tenía reglas sociales, morales, espirituales, de templo. Y ellos cayeron en el fuego. La semana pasada di algunos pasajes que sería bueno volvamos a ellos, porque así está escrito. Dice Jeremías, capítulo número 7. Verso 18, un problema que se estaba dando. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos su propia confusión. Y ahí era donde apuntaba el diablo. Porque el diablo vino para engañar, robar, matar y destruir. Así enseña la palabra. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Dios estaba indignado por lo que estaba pasando. Más adelante, en el capítulo 44, verso 17. Dice el 6, la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, que dice:
no la oiremos de ti. ¿Con quién están peleando? Con Jeremías. Era que en este tema son muchos los que han peleado con el pastor. Pero seguiremos predicando lo que Dios ha dado a través de su palabra y seguiremos diciendo lo que Dios dice en su palabra. Y nuestro desafío como siervos pastores es desenmascarar las tretas y artimañas del diablo. Y eso a veces genera unas peleas del enemigo. Por favor, oren por el pastor. Si ustedes llevan luchas, el pastor las tiene multiplicadas. De manera que no vamos a callar, dice el verso 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, prima lo que yo creo y lo que yo pienso, punto. Es lo que están diciendo. Y esa es la postura de muchos hoy. Dice la palabra, para ofrecer incienso ¿a quién? Mire, hagamos un paréntesis. Si usted pregunta hoy, vaya por la calle, a todo mundo pregunte, ¿quién es para usted la reina del cielo? Solo hay un nombre. Pregúntele ahí en su barrio, a su familia, a los que no han creído, pregúnteles. Y esa va a ser la única respuesta. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Acaso no es el mismo asunto hoy? ¿Ah? Sí. Vaya mañana a hablarles de Cristo y ya se les apagó el bombillo. Dice más la palabra del Señor, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecemos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, ¿acaso lo hicimos nosotros? ¿Acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de los sacerdotes del hogar, de nuestros maridos? ¿Sí? El marido está tranquilo, no pasa nada. Si es algo no pasa nada, pero yo no sé cómo está su obediencia con Dios, ¿verdad? Dice mal la palabra, y habló Jeremías a todo el pueblo y los hombres y las mujeres y todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecimos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. No pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra es puesta en asolamiento y en espanto y en maldición hasta quedar sin morador, como está hoy. Y a raíz de eso y muchas cosas más, vino el cautiverio babilónico, ¿verdad? Que fue la consecuencia que pagó por su desobediencia. En el verso 25, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres habláis con vuestras bocas y con vuestras
manos lo ejecutáis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos para ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Es decir, lo que se habían propuesto lo hicieron, simplemente. Ellos dicen, prevaleceremos en nuestras palabras, en lo que habían determinado. Y cuando vemos actitudes como esta, vemos la soberbia del ser humano contra Dios, muy por encima de las reglas que establece Dios. La necedad a veces corona al ser humano, ¿verdad?, en contra de Dios, y quiere jugar con las cosas de Dios, allá adentrándose en el niño. Pero para nosotros la efectividad de la obra de Dios es a través de la cruz del Calvario. Sin la cruz no se ha logrado nada. No importa qué invente el diablo, en qué engaño envuelva a las gentes, sin la cruz no hay salvación. No es sino hasta la cruz, que se oye una frase cortita, la más trascendental en la historia humana. Consumado es. ¿Qué significa? La obra está hecha, la obra está terminada. Antes de allí no hay nada. Y vamos a confirmarlo ahí en 1 Corintios, porque el apóstol Pablo lo deja ver en una forma clara. ¿Por qué creen ustedes que los principales de Israel le pagaron a los guardas para que dijeran que los soldados, que los discípulos se habían robado el cuerpo? Otra treta del diablo para negar la resurrección de Cristo. Porque si Cristo solo murió, tampoco se logró nada. ¿Me está oyendo? Lo que confirma la efectividad de la obra de la cruz fue la resurrección de Jesucristo. Dice allí 1 Corintios, capítulo 15, allí venían unos debatiendo de que no hay resurrección. Entonces él la aprovecha para dejarnos un gran mensaje. Si Cristo no murió y resucitó, estamos más perdidos, sin esperanza, no se ha logrado nada. Lo que nos deja ver que antes de la cruz no se ha ganado nada, no se ha obtenido nada, no hay salvación. La salvación se logra conquistar para todos los que creyeron y pusieron la fe en Cristo en el consumado es. Antes de allí no hay nada. Dice el verso 12, pero si se predica que Cristo resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, subraye lo que sigue. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, que hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis en vuestros pecados. ¿Me está oyendo? Sin la obra de la cruz no había nada. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:23,
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque es el mensaje a compartir, ¿sí? No vamos a predicar el niño de Belén, porque entre tanto el heredero es niño y nada hace diferencia de otro niño, aunque sea Señor de todo, porque Dios había determinado los tiempos de la redención. Cristo empieza su predicación a los 30 años. A través de los 30 años empieza a manifestarse la gracia y la misericordia de Dios. A partir de que el Señor empieza a predicar. Antes Juan el Bautista lo que predicó fue a Cristo, que venía uno detrás de él que era primero que él, del cual él predicaba, ¿sí? Y lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel cayó en el juego del enemigo. Aún hay un pasaje más, por favor, vamos a Ezequiel. ¿Y por qué presento esto? Porque no solo Israel cayó en el juego. Dice Ezequiel capítulo 8, versos 14 hasta el verso 16. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, llorando por Tamuz, derramando sus lágrimas por Tamuz. Dice la palabra allí, verso 15. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. ¿Qué significa eso? Como si nosotros diéramos vuelta aquí. Dice la palabra ahí: sus espaldas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban. Allí ya está usando la figura de Nimrod y Tamuz. Indistintamente vino a ser el dios Baal, el dios Moloch, diferentes nombres cobró según los pueblos y las culturas. Ya para en uno de estos estudios había ofrecido un documento, la hermana Doris lo está imprimiendo, allí viene una información tal vez más concisa o más, con más información que pudiera ayudar, y es un documento para conservar. Hay documentos que se pueden archivar y otros se pueden desechar. Esos son de los que hay que archivar, porque es todo un trabajo de compilación de datos y conformación de un documento. Entonces es difícil que se pueda obtener tal como está. Entonces por eso se debe conservar. Dice allí más la palabra del Señor, que adoraban al sol postrándose hacia el oriente. 25 varones. ¿De dónde? De Israel. Y las mujeres de Israel. Con el consentimiento de quién? De sus maridos. Todo andaba de cabeza, adorando a la reina del cielo y adorando al sol. Como paganos, como ignorantes, teniendo los escritos antiguos testamentarios.
por lo menos allí existían el Pentateuco, ¿sí? Y no sé cuántos profetas a la altura de Jeremías, cuántos otros escritos, tenían la suficiente luz para poder discernir entre lo que era bueno y lo que era malo. Sin embargo, el hombre es inclinado a hacer el mal. Lo más espantoso que a la altura de los tiempos, nosotros cristianos también estamos entrando en el juego. ¿Sí? No vamos a pelear con nadie que lo esté celebrando. No es la costumbre de este pastor. Mi trabajo es llevar el conocimiento. ¿Qué hace la gente con el conocimiento? Eso es asunto. ¿Sí? Jeremías transmitió el conocimiento. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron como quisieron. Entonces, debemos cumplir nuestra parte. Si la gente quiere hacer sus cosas, recuérdeme esto, escúcheme bien. La vida espiritual es un asunto personal con Dios. Yo no puedo agarrarle a usted a la fuerza y decirle viene o hace, no. No es la forma. Dice Zacarías 4:6, no es con espada ni con fuerza, es con mi espíritu. Y si el espíritu no hace la obra en el creyente, el pastor solo haría el ridículo tratando de forzarlos. ¿Me está oyendo? Porque la obra es de Dios. Tratamos de hacer un trabajo para la gloria de Dios. Así es que, amados hermanos, el plan de Dios es librar al hombre de la condenación. Pero la única forma en que el hombre es librado de la condenación es reconociendo y aceptando a Jesucristo como un Salvador personal. Creyendo en que Jesús fue a la cruz en su lugar. Que Jesús murió por él para salvarlo. Y haciendo una confesión de fe, como dice Romanos 10, 9 y 10. Una confesión de fe. Así vino usted a Cristo y el propósito del Evangelio es persuadir a esa confesión de fe. El único que puede librar de las astucias del diablo es Cristo. Ninguna religión puede liberar al hombre de nada, solo Cristo. Cuando uno lee Isaías 14, 17, entre las cosas que se dice ahí del diablo es que a los presos nunca abrió la cárcel. El diablo no va a soltar a nadie. Por eso predicamos el Evangelio. Y si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. ¿O acaso no fue así en usted? Doy consejitos y al tiempo se fue. Quería terminar allí con unos asuntos sobre el tema del infierno, pero el Señor inquieta exponer lo que corresponde exponer y esperamos que esto provoque celo espiritual en usted, genere convicciones y testifique a otros, porque es el gran desafío que tiene el creyente, predicar a Jesucristo. Hagámoslo porque no hay otra forma de que el pecador salga de su esclavitud. Solo Cristo puede liberar. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que quiero terminar allí con un pasaje en Juan 10:10. Es un pasaje maravilloso que presenta un contraste entre lo que es las intenciones del diablo y el plan de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Fuimos liberados, hermanos. No volvamos a la esclavitud. La semana pasada leímos un poco 2 Corintios 6, 14 al 17, donde dice el Señor, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y leímos también Gálatas 1:10, o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y cuidémonos con algunas exposiciones que aparecen en las redes. Ahí venía una exposición en Estados, creo, no sé si en Facebook, una exposición. Aclaro, yo no tengo Facebook. Me aparté del Facebook justamente por este tema, porque alguien me amenazó en poner, ¿cómo se llama esto? En hackear el Facebook mío y empezar a meter cosas ahí para tratar de hacerme daño. Bueno, quitemos eso, no sé cuántos años hace no tenerlo. A veces mi esposa me informa o yo veo a través de ella, pero alguien puso allí todo un contenido bíblico, pero son medias verdades. Escuchen, son medias verdades. Tratan de justificar lo que no es justificable. Yo traté de hacerle ver que sin la cruz de Cristo nadie ha logrado nada. Que el Dios Altísimo le bendiga. Gracias.